Mi nombre es Sara Sánchez, ¿vale? Soy profesora de la Universidad Camilo José Cela, del Departamento de Educación y Salud. También soy psicóloga y soy maestra. Y bueno, también cabe mencionar que también soy madre de 2 hijos en edad infantil, que no forma parte quizá del currículum académico, pero bueno, realmente ellos son los que me enseñan también mucho día a día, ¿vale? Pues bueno, la sesión que nos concierne hoy es un poco hablar sobre la educación infantil de una forma general, ¿vale? Es decir, la etapa de educación infantil, ¿qué características tiene con respecto a otras etapas educativas? Es una etapa que tiene identidad propia. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene identidad propia? ¿Vale? Por tanto, el objetivo va a ser sobre todo hablar de esta etapa, pero no solamente desde el punto de vista legislativo o cómo se organiza a nivel nacional, ¿no? Esta etapa, sino también desde la propia perspectiva del alumno. ¿Qué características tienen los alumnos de esta etapa? ¿No? En función de los alumnos debemos de adaptar las formas de aprendizaje a sus características, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel legislativo, sobre todo, pues decir que la educación infantil se rige por la LOE, ¿vale? La Ley Orgánica de Educación. Aunque sí que es cierto que nuestra ley educativa actual es la LOMCE, ¿vale? Pero la LOMCE del 2013 no introdujo cambios en la etapa de educación infantil, por lo cual continuamos un poco ahí en la ley orgánica. Sí que es cierto que actualmente se está barajando la posibilidad de introducir una nueva ley, todavía no aprobada, pero que quizá os suene porque de alguna forma pues se comienza a hablar de ella, ¿no? Que es la LOMLOE. Cuyas siglas un poco hacen mención a la ley orgánica de mejora a la ley orgánica de educación, ¿vale? Y bueno, en infantil quiere introducir algún cambio poco sustancial, como puede ser dar más peso a lo que viene siendo pues, la atención temprana, ¿vale? La detección precoz de las necesidades educativas entre los alumnos, ¿vale? De lo que luego vamos a hablar un poco más de forma detallada, ¿vale? Según la LOE, y tal como se organiza en la educación infantil, no hablamos de materias, como podemos hablar de materias en pues, otras etapas educativas, ¿vale? Hablamos de áreas de conocimiento, ¿sí? Vamos a diferenciar 3 áreas de conocimiento en educación infantil, de las cuales vamos a hablar en esta sesión de cada una de ellas de forma detallada. Una de ellas es la comunicación y representación, lenguaje en general, ¿vale? Un área que se fomenta dentro de esta etapa. Otra sería el conocimiento del entorno y otra el conocimiento tanto interpersonal de uno mismo como intra e interpersonal, ¿vale? De uno mismo y con los demás. Las 3 áreas se dan en esta etapa educativa de infantil de forma interdisciplinar o globalizada. ¿Vale? O sea, se dan a la vez. Son áreas que se intentan fomentar de una manera que, bueno, los conocimientos como tal quedan un poco en segundo plano porque se entiende por importante pues otras cuestiones como puede ser la socialización del alumno, el atender a sus emociones, educar en otros aspectos que van un poco más allá de los meros conocimientos, ¿vale? Por eso realmente el objetivo que tiene esta etapa de educación infantil es enseñar a los alumnos a enfrentarse con ciertas garantías de éxito a los retos que nos plantea una sociedad presente y futura, a veces, pues que a veces se esboza como un poco incierta, ¿no? Porque como bien sabemos, pues nuestra sociedad cambia a un ritmo vertiginoso, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, se mueven las diapositivas. Si alguno las está moviendo, por favor, si, si podéis dejarlas aquí, gracias. ¿Vale? Gracias. Lo que decía, de alguna forma la educación infantil intenta fomentar el que los alumnos puedan aprender acercándolos a su entorno, experimentando, manipulando, donde todos los materiales que utilizan para su aprendizaje forman parte de experimentación, ¿vale? Educando, como os decía, más allá
de los meros conocimientos, ¿no? Donde estos pasan a un segundo plano. Es cierto que muchas veces como padres, a mí misma también muchas veces me ocurre, ¿no? Hacemos un poco la comparativa de, ojo, fíjate, por ejemplo, con 5 años, en los últimos cursos, cuando ya están pues cerca de pasar a primaria, fulanito ya sabe leer y escribir, el mío todavía no sabe leer y escribir, fíjate, y están en la misma clase. Y el vecino que está en un colegio diferente, pues todavía no han dado esto y no han dado lo otro. Y parece como que eso nos preocupa, ¿no? Y no debe realmente de preocuparnos, porque es una etapa en la que debemos de atender y respetar de alguna forma los periodos sensibles de cada niño, de cada alumno, porque todos son diferentes y al final van a llegar todos a lo mismo, ¿no? Porque tienen muchos años por delante, tienen toda primaria, secundaria, muchos años de escolarización para, pues bueno, de alguna forma poder llegar a todo eso que se les plantea, a todos esos conocimientos, ¿vale? Es cierto que muchas veces de una forma errónea llegamos a preocuparnos quizá por los conocimientos que alcanzan, ¿no? Por ello, bueno, un poco realmente infantil se caracteriza por eso, ¿vale? Por aprendizajes para la vida. Debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, ¿no? Dependiendo del punto en el que estemos, tenemos que enseñarles a saber gestionar sus emociones, saber resolver conflictos, ¿vale? Saber socializar de una forma correcta. Es una serie de aprendizajes que les van a servir en su día a día. Y todo esto bajo unas normas determinadas, unas rutinas también, ¿no? Porque la sociedad está llena de rutinas, la sociedad está también llena de normas. Entonces, ellos también tienen que saber que, bueno, para un buen funcionamiento debe de haber normas, ¿no? Entonces, bueno, aprender para la vida intentando que los conocimientos de alguna forma pasen a un segundo plano, donde todos los materiales, todo el aprendizaje es manipulativo, es experiencial, donde ellos lo observan y lo aprenden pues porque de alguna forma lo ven, lo experimentan, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de metodologías que se llevan a cabo en el aula. Cuando hablo de metodologías, hablo sobre todo de el cómo traslado yo esos conocimientos, esos objetivos de aprendizaje, cómo los llevo a cabo en el aula, de qué manera, ¿no? Las metodologías han cambiado mucho, ¿vale? De lo que conocemos, de lo que hacíamos nosotros cuando estábamos en el colegio, a, bueno, pues lo que podemos ver hoy en día en las aulas. Sí es cierto, ¿vale? Que la etapa de educación infantil, ¿vale? Es una etapa que no es obligatoria, no es obligatoria, pero sí que es cierto, y las estadísticas así lo muestran, que el segundo ciclo de educación infantil, que va de los 3 a los 6 años, ¿vale? Por lo menos en España, el 100% de los alumnos prácticamente están matriculados, ¿vale? Y acuden a las aulas porque también está, bueno, en los colegios concertados o en los colegios públicos está subvencionado también, ¿no? Entonces, bueno, pese a ser una etapa que no es obligatoria, en el segundo ciclo prácticamente el 100% de los alumnos acuden a las aulas y donde los aprendizajes realmente son aprendizajes significativos basados en la experiencia, basados en aprendizajes para la vida, fundamentalmente, ¿vale? Y donde realmente adquieren la motivación por el aprendizaje. Infantil es una etapa educativa fundamental y muy importante porque es donde nuestros alumnos adquieren la motivación por aprender. Es decir, si nosotros utilizamos unas metodologías lúdicas donde ellos están aprendiendo sin darse cuenta de todo lo que están aprendiendo, porque lo hacen jugando, lo hacen a través de formas lúdicas, ¿vale? Ahí es donde realmente asientan las bases y la motivación por aprender. Cuando realmente encuentran un significado en su día a día a aquello que aprenden, ¿no? Vale. Bien, ¿qué características tiene en general la educación infantil? Bien, por un lado, es muy importante respetar los periodos críticos de los alumnos, ¿vale? De nuestros hijos.
¿A qué llamamos eso de periodos críticos? Bueno, pues llamamos periodos críticos al tiempo de maduración de cada niño. Cada niño es distinto y no podemos pretender que si uno llega aquí en un tiempo X, en ese mismo tiempo otro, aunque sea de la misma edad, llegue a la misma meta. No podemos pretender eso, ¿no? Porque cada uno tiene un tiempo de maduración. Yo recuerdo, esto muchas veces me hace pensar que, bueno, mis hijos, por ejemplo, los dos, siempre fueron muy tardíos en hablar. Y veía niños de su clase con 2 años y medio, fíjate, que hablaban, pero hasta con entonación, con una pronunciación exquisita, y mientras que los míos estaban balbuceando todavía y diciendo palabras, ¿no? Y pensaba para mi hijo, fíjate lo que tardan en aprender a desarrollar su lenguaje, ¿no? Y sentías pues cierta preocupación. Y ahora a día de hoy, cuando uno me habla por una oreja y otro me habla por la otra, pienso, ¿por qué estaría en ese momento preocupada, no? Si al final todos llegan a lo mismo. Eso es infantil, ¿vale? Infantil se trata de eso, se trata de respetar y no preocuparse por si uno llega o no llega, porque todos en algún momento van a llegar. Es ese el principal motivo por lo que no se pueden poner etiquetas a nuestros alumnos, a nuestros hijos. Jo, es que fíjate este niño qué activo es. Yo creo que es hiperactivo. ¿Cómo que es hiperactivo? ¿Cómo puedes saber? No es que sea hiperactivo, es que es un niño de infantil, con lo que eso conlleva, ¿vale? Por eso es muy sensible hacer diagnósticos en una etapa de infantil, ¿vale? Los diagnósticos se tienden a hacer en primaria. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, podemos hablar en infantil de estimulación temprana, ¿vale? Detención precoz, es decir, veo indicios de, pero nunca hablar de un diagnóstico, nunca hablar de algo ya y ponerle un nombre y un apellido a algo que pueda tener un alumno. Precisamente por eso, porque no sabemos si el problema que pueda tener es simplemente debido a su desarrollo madurativo, que normalmente suele ser por eso. Problemas sobre todo con el habla. El habla, incluso pues, problemas de lingüística tienen hasta primero, segundo y a veces hasta tercero de primaria, ¿no? Es decir, no podemos hacer un diagnóstico. De hecho, la mayoría de test psicométricos, hay muy pocos orientados a infantil. La mayoría ya empiezan son para primaria, ¿vale? Precisamente por esto. Sí que es importante en infantil, pues conocer al alumno, conocer a nuestro hijo, hija, nuestros hijos y darnos cuenta de, pues bueno, de esas necesidades educativas que puedan tener, solventarlas cuanto antes, ¿no? Detención precoz. Por eso es tan importante también esta etapa, porque, bueno, es en esta etapa donde podemos darnos cuenta y solventar los problemas futuros a nivel de aprendizaje que podamos encontrarnos en nuestros alumnos, ¿no? Los aprendizajes más significativos provienen de la experimentación y observación, ¿eh? Y acercan al niño a la realidad que le rodea, ¿vale? Es decir, el aprendizaje de los niños a esta edad, ¿vale? De 0 a 6 años, siempre proviene de lo que ellos experimentan. Ahora voy a poner algunos ejemplos. E incluso de la observación, de lo que ven en nuestra casa, de lo que ven en el colegio, lo que ven de otros amigos, proviene de la observación y de la experimentación. No debemos evitar que nuestros hijos, que nuestros alumnos no se enfrenten al entorno, ¿vale? No se enfrenten al entorno que les rodea, sino que lo saboreen, que se acerquen, que lo experimenten. Un ejemplo de esto suele ser que a veces erramos mucho en la sobreprotección, ¿vale? Tendemos a sobreproteger a nuestros hijos, a nuestros alumnos, incluso también desde el punto de vista del maestro, ¿no? Por el mero hecho de verlos pequeños, ¿vale? Sí, son pequeños, pero bueno, no por ser pequeños son vulnerables o no pueden hacer cantidad de cosas por ellos mismos, ¿no? A veces debemos de actuar, pues bueno, un poco en segundo plano, ¿vale? Estando ahí, expectantes, tanto maestros como padres, expectantes a ver si son capaces de hacerlo. Vamos a ver si somos capaces, si son capaces de resolver ese conflicto y que ellos se enfrenten,
Si no pueden, estaremos ahí en la retaguardia para ayudarles, ¿vale? Pero es muy diferente ayudarles que hacérselo, ¿vale? Y eso también es muy importante. Cuando yo hablo de experimentación y cómo ellos aprenden experimentando, y hablando un poco de todo esto de la sobreprotección, que a veces es muy difícil mantener un poco esa línea, ¿no? Esa línea entre si me estoy pasando o le estoy dejando ese margen para que lo haga solo, ¿no? A veces por sentir el miedo a tengo que estar ahí son muy pequeños. Ejemplos de estos, por ejemplo, puede ser, se me ocurre, pues ciertos peligros de te vas a caer, ¿no? Estás saltando en una silla, te vas a caer, no hagas eso, que la silla se está tambaleando. El error sería ir y sujetarle la silla y volverle a decir, no hagas eso, porque si tú vas, le sujetas la silla, el niño va a seguir haciendo lo mismo, porque está tranquilo, porque sabe que tú estás ahí, y tú estás ahí sujetándole la silla, ¿vale? Y seguirá haciéndolo y no parará. Pero si tú te mantienes al margen y avisas, te estoy viendo, te vas a caer, te vas a caer, lo vuelves a repetir, te vas a caer. Y finalmente se cae, ¿vale? Y dices, ¿lo ves? Te lo he avisado y te lo he avisado muchas veces, pero con calma. Posiblemente el niño se llevará un pequeño susto, llorará un poco, no pasa nada, estaremos ahí para consolarle. ¿No ves, cariño? Te lo he dicho. Pero se ha llevado un gran aprendizaje, ¿vale? El aprendizaje de consecuencia, conducta-consecuencia. Si hago esto y no tengo cuidado, sé lo que pasa. Y además me han avisado. También he aprendido que a veces mis padres dan buenos consejos, ¿no? Ese es un gran aprendizaje. También es cierto que, bueno, este ejemplo tampoco sirve para ciertas situaciones que pueden significar también un poco, pueden significar peligro, ¿no? Por ejemplo, una calle, ¿no? No le puedes dejar, cruza una calle, te va a atropellar un coche, te va a atropellar un coche, ¡ay, tallado! Obviamente. Por eso también es importante que vean y mostrarles la tranquilidad del aprendizaje en cosas que quizá no son tan significativas como puede ser el caso de la silla, como pueden ser muchos otros, ¿no? En el caso de cruzar un paso de cebra, ahí ya uno se pone nervioso y ellos observan nuestro nerviosismo cuando la situación implica peligro. No, aquí me vas a dar la mano porque esto realmente es muy peligroso. Puede pasar si no miramos a un lado, si no lo hacemos con cuidado, ¿no? Las consecuencias. Ellos alertan, ellos se dan cuenta de nuestras emociones, pero si somos, por ejemplo, padres o madres peligro de forma continua, ya sea en el caso que el ejemplo que he puesto de la silla, como en el ejemplo de cruzar un paso de cebra, no sabrán discernir entre una situación realmente peligrosa y una que no lo es, simplemente hay que tener cuidado. No sé si me he explicado, ¿no? Es decir, no estar siempre a la expectativa y nerviosos, sino estar nerviosos en las circunstancias que realmente implican un peligro y que ellos lo vean, ¿no? Eso es acercarles a la realidad, eso es acercarles a que experimenten las cosas, ¿no? Y eso estar ahí a la retaguardia para ayudarles, pero nunca dárselo hecho, ¿vale? Bien, bueno, dentro de las aulas se estimulan 3 áreas de conocimiento, como he dicho anteriormente, ¿vale? Una es el lenguaje, comunicación y representación, ¿vale? El conocimiento del entorno y el conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Que las 3 áreas se dan en infantil de una forma globalizada. No tenemos materias tal, pero bueno, cuando hablamos de la preescritura, cuando hablamos de psicomotricidad, todas esas pequeñas cosas que hacen en su día a día, estamos viendo estas 3 áreas de conocimiento de forma globalizada. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cada una de ellas, ¿vale? De forma independiente para, pues bueno, ver diferentes metodologías de cómo se pueden llevar a cabo en el aula. Bien, bueno, esto es un poco como conclusión, ¿vale? La educación infantil aboga por una educación experiencial, adaptada a la sociedad y a sus cambios vertiginosos,
principalmente que vienen pues, por las nuevas tecnologías, cada vez todo cambiante, ¿no? Más actualizado, y como es la actualidad, la realidad que nos rodea, donde los aprendizajes más significativos son aquellos que se crean con la propia experiencia, donde la competencia fundamental de dicha etapa es aprender, aprender y la propia motivación por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es una etapa donde nuestros alumnos aprenden a motivarse aprendiendo. Válgame la redundancia, pero es así. Y estoy convencida que si se hace bien en esta etapa, si los alumnos están motivados a aprender a través de unas metodologías activas diferentes que aprenden mientras juegan, eso lo llevarán a las etapas educativas sucesivas, ¿vale? De ahí su importancia. O sea, al final es un poco, pues eso, crear mentes críticas, llenas de curiosidad, de creatividad, gusto por aprender. Esto de la creatividad es fundamental, es fundamental. Hay cantidad de autores, cantidad de artículos científicos que nos reportan eso, que los niños en infantil, la etapa de infantil, son tremendamente creativos, nos dan respuestas hacia cosas que a nosotros jamás se nos ocurrirían. Y no están ni bien ni mal, simplemente son respuestas distintas, ¿no? Estoy convencida que vuestros hijos os dan respuestas curiosas que muchas veces te hacen pensar hasta a ti mismo, ¿no? Y sin embargo, a medida que van pasando los años y que van cambiando de etapas educativas, la creatividad la van perdiendo. Y llegado a la vida adulta, nuestra creatividad no tiene nada que ver con la que teníamos cuando éramos pequeños, ¿no? Y eso es así y está constatado científicamente, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, muchas veces también somos nosotros los propios adultos los que a veces tendemos a coartarles esa creatividad, ¿no? Ponía un ejemplo, ¿no? Siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es un niño en infantil que estaba pintando un cerdito y lo estaba pintando de diferentes colores. Y llegó la profesora y le dijo, uy, qué bonito, pero ¿por qué lo pintas con tantos colores? ¿Pero tú no sabes de qué color es un cerdo? Y se le quedó mirando así y le dijo, sí, yo sé que un cerdo es rosa. ¿Y por qué lo pintas de colores entonces? Y me dice, es que me gusta mucho el arco iris y a pintarlo de forma divertida como los colores del arco iris, ¿no? Fijaos, al final, o sea, te estaba yendo a pintarlo de color rosa como es un cerdo, ¿por qué no le dejamos al niño realmente que deje fluir su imaginación y que lo pinte como él quiera, ¿no? Porque al final es una cosa suya también, ¿no? Entonces, a veces somos nosotros y eso es importante el decir, bueno, dejémosle ser creativos, ¿no? Porque es una etapa en la que de alguna forma se caracteriza por eso. Pues vamos a ver, ya visto hasta aquí, vamos a ver cada una de las áreas de conocimiento a través de la metodología, ¿vale? A través de la metodología que se suele utilizar dentro de las aulas. Para fomentar el lenguaje, ¿qué metodologías podemos realizar en el aula, incluso en casa, ¿no? Bueno, el arte es comunicación y representación. Todo lo que sea arte, ya sea a través de la pintura, ya sea a través del baile, a través de la música, ¿vale? A través de, ¿veis aquí la pintura? Cantidad de cosas que se pueden hacer. Es una forma de estimular el lenguaje, ¿vale? Perdón, a las diapositivas. No me las paséis, por favor. ¿Vale? Sé que los que estáis aquí podéis pasarlas, pero os rogaría, ¿vale? Para poder seguir yo y además voy viendo las fotografías y me voy acordando de lo que quiero decir. Gracias. Vale. Bueno, lo que comentaba del área del lenguaje, ¿vale? Luego, si veis aquí, por ejemplo, en esta fotografía que tenéis a la docente, ¿vale? Enseñando pues unas flashcards, o se pueden llamar flashcards en inglés, o los llamamos también bits de inteligencia. Este es el método Doman. El método Doman se utiliza mucho en el aula de infantil precisamente porque fomenta y enriquece el lenguaje entre los alumnos, ¿vale? Los alumnos van viendo fotografías, estas fotografías se aconseja que sean fotografías simples,
que no puedan inducir al error entre una cosa u otra, es decir, una fruta que se pueda equivocar con otra, ¿no? Sino que sean imágenes claras, sencillas. Para los de segundo ciclo de infantil, se aconseja que además estas flashcards vayan acompañadas, ¿no?, de lo que es la palabra escrita, porque así van también visualizando, se van quedando, hacen el esfuerzo por intentar leerlas, ¿no? Visualmente se empiezan a quedar ya con las letras. Entonces, bueno, se les va exponiendo, ellos van diciendo el objeto que es, ¿vale? Y el tiempo de exposición debe de ser corto, en torno a unos 5 minutos, no más. No más porque no olvidemos que, bueno, son alumnos de infantil. Les cuesta mantener la atención, no pueden estar sentados, no podemos mantenerles sentados mucho tiempo, ¿vale? Y es importante que las actividades que les proponemos sean variadas, simplemente por sus características a nivel cognitivo, a nivel emocional, no, necesitan actividad, ¿no? E incluso que las actividades que se les plantean se mezclen entre, bueno, alguna que sea un poco más de concentración para que aprendan a concentrarse, que también es bueno, y es algo que hay que intentar fomentar en esta etapa porque no son capaces de hacerlo aún, ¿vale? Mezclar cosas que impliquen, pues eso, un poco más de concentración con otras que impliquen más actividad y movimiento, variarlas, ¿vale? Variarlas. Lo que hablaba de los bits que fomentan un poco el lenguaje, es importante que por ello y por estas características los tiempos de exposición no sean muy largos en el tiempo y a medida que ellos se los van aprendiendo, pues ir añadiendo algunos bits de inteligencia de forma gradual y poco a poco para que ellos vayan aprendiendo otras palabras nuevas y diferentes, ¿no? Entonces, uy, esta es nueva. Incluso si ellos, además de decir la palabra, si por ejemplo es un animal o algo, lo pueden acompañar de una onomatopeya, pues también mejor porque hace la actividad pues más lúdica, ¿no? Son pequeñas estrategias que generalmente en educación infantil siempre están presentes, ¿no? El tema de tocar instrumentos, es muy importante que los instrumentos normalmente en infantil, quizá algunos ya con 5 años es cuando empiezan a tocar algún instrumento. No tienen la habilidad suficiente para tocar un instrumento con menos de 5 años. Es prácticamente inviable, pero a la música la llamamos música de movimiento, porque aprenden, y es muy positivo desde bien pequeños, que aprendan a llevar el ritmo, a seguir el ritmo, ¿no?, con su cuerpo, porque aprenden también a conocerse a sí mismos, ¿no? Y es un poco la forma de iniciarse en la música, a través del baile, de los pequeños movimientos, de tocar. Por ejemplo, veis que aquí están dando, a ver, por favor, no me quitéis la presentación, la vuelvo a compartir, pero si podéis no tocar, os lo agradecería, ¿vale? Voy a volver a ponerla por aquí. Aquí era donde me había quedado, ¿vale? Perdonar, yo no estoy tocando nada, pero bueno, como sé que igual como se le dé algún botoncillo o algo, pues al final se va, ¿vale? Bueno, lo que comentaba, un poco el área del lenguaje, de la comunicación y la representación y su importancia, ¿no?, en el área de infantil. Vamos a hablar de la siguiente área, que es un poco el área de conocimiento y del entorno. Cuando hablamos de conocimiento entorno, aquí entra pues diferentes, bueno, desde incluso la lógica matemática, aprender a sumar, a restar, ¿vale? Que comienzan incluso ya con 5 años, en los últimos años ya hacen pequeñas sumas y restas, en algunos casos, no todos, ¿vale? No podemos pretender que todos lo hagan, pero se inician en la lógica matemática, ¿vale? Aquí también formaría parte del área de conocimiento del entorno, ¿vale? ¿Cómo se trabaja el área de lógica matemática? Bueno, pues siempre tenemos que utilizar materiales manipulativos. Aquí os he puesto, como veis, algunas fotos, ¿no?, en el que, pues bueno, los alumnos están utilizando pues regletas, bloques lógicos, incluso os diría que los mejores materiales son aquellos que se hacen, ¿vale?
porque bueno, las regletas, por lo que es lógico, sí, pero hay cantidad de pequeños juegos que podemos hacer en casa. Mira, yo aquí os voy a recomendar, para los papás que estáis aquí, hay una página web, bueno, también está en redes sociales, se llama Activitea. Activitea, yo de ahí he sacado cantidad de juegos que se pueden imprimir y luego se pueden plastificar y hacer juegos con ellos que fomentan mucho, pues bueno, en la estimulación cognitiva, la estimulación cognitiva sobre todo, ¿no? Y emocional, ¿no? Y son la verdad que muy interesantes, ¿no ves? Aquí en esta otra foto podéis ver a los niños simplemente con pinzas, ¿no? O sea, pinzas, con cada pinza tiene un numerito, asociar el numerito que tiene la pinza con la ficha que tenga ese número. Es una forma de que aprendan manipulando, o sea, que aprendan y puedan interiorizar el concepto y no aprender las cosas de memoria. Aprender las cosas de memoria ya está obsoleto. Lo de la letra con sangre entra ya es parte de la metodología tradicional que podíamos hacer antes, pero que está demostrado que son conocimientos que de alguna forma no son conocimientos significativos y con el tiempo se terminan olvidando, ¿no? Y eso es así. Las matemáticas, por ejemplo, es una materia que hay muchos alumnos que terminan no gustando, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no se les ha enseñado de dónde salen, ¿no? Yo recuerdo en mis tiempos, apréndete esta fórmula de memoria, pero ¿de dónde sale? Y nadie te decía de dónde salía, pero te la tenías que aprender de memoria para aplicarla. Entonces, desde infantil intentemos que los alumnos entiendan el concepto como tal, el concepto de un número, no los números de memoria. No, si yo sé que después del 2 va el 3, después del 3 el 4, ¿vale? ¿Y eso de qué te sirve si no tienes el concepto arraigado, ¿no? Intentamos hoy en día enseñarles de esa forma. Otra metodología que se utiliza mucho en infantil y que probablemente es una de las más importantes, habréis oído hablar de ella, es la asamblea. La asamblea, bueno, es una, digamos que se suele llevar a cabo a primera de la mañana cuando los alumnos van llegando a clase, se les pone sentados en círculo de una forma que todos se puedan ver entre ellos y delante de, pues bueno, el rincón de la asamblea que toda clase debe de tener, de alguna forma. Es un poco, pues bueno, pues donde se ponen los días de la semana, los días, el día que hace, qué tiempo hace hoy, ¿no ves? Un castillito con ventanas donde en cada ventana suelen estar todos los niños de la clase para ver, pues bueno, quién falta, quién se ha quedado en su casa, ¿no? Pues es el colegio y la casa. A ver quién se ha quedado en casa hoy, que hoy no ha venido. Es una forma de acercar a nuestros alumnos al entorno, que ellos sean conscientes, bueno, bueno, hoy estamos aquí, quién ha venido, quién hoy está malo, siempre hay algo falta, qué día es hoy, si hoy está el día, qué día vendrá mañana, uy, que mañana ya es viernes, o que mañana, o que mañana es fin de semana, ¿qué tenéis pensado hacer para el fin de semana? Y poder fomentar no solamente el área del conocimiento del entorno, sino fomentas el área del lenguaje, porque les estás estimulando o les estás estimulando a que ellos hablen, ¿no? Los lunes, por ejemplo, llega el lunes, venga, asamblea, a las 9:30 de la mañana, nada, cuando ya todos han llegado. ¿Qué habéis hecho el fin de semana? Y a ella fuerzas un poco a que el tímido hable un poco más, que el que habla mucho, bueno, venga, déjale a otro hablar e intentar que respeten los turnos. Eso también es muy importante, ¿no? Ya no solamente estás socializando, estás conociendo el entorno, estás experimentando, estás fomentando el lenguaje, para que todos de alguna forma, a su modo de hablar, te intenten explicar lo que han hecho durante el fin de semana, ¿no? Algo tan simple como puede ser eso es fundamental en infantil. El momento de la asamblea es muy, muy, muy importante, porque ahí es donde ellos se sitúan en el día en el que están, qué tiempo hace hoy. Incluso la profesora suele avanzar y explicarles lo que van a hacer a lo largo del día. Pues mirad, chicos, hoy es nuestro horario es este. Ahora vamos a hacer una ficha en el que tenéis que hacer esto, esto y esto otro. Después vamos a ir al recreo y entonces ahí ya les presentas cómo va a ser el día. Porque es importante que los niños pues tengan un orden, una rutina, una planificación, ¿no? de su día a día.
Otra metodología, podemos hablar del juego simbólico, ¿no? El juego simbólico lo llamamos así y muchas veces tenemos la falsa creencia de que con el juego no están aprendiendo, ¿no? Bueno, es que están ahí jugando. Jugar es aprender en infantil. Y si podemos enseñarles mientras juegan, doble aprendizaje, un aprendizaje más significativo. Los niños quieren jugar porque es innato, necesitan además jugar. No puedes decirle a un niño que esté todo un día haciendo fichas o haciendo deberes, es inviable, ¿no? O una mañana entera, intenta alternar, podrá hacer una o dos, pero quizá no le pidas más, ¿no? Porque de forma intrínseca necesitan jugar. Y jugando se estimulan a nivel cognitivo y a nivel emocional, porque juegan con otros, ¿vale? Juegan con sus compañeros y a veces generan historias y hablan y fomentan el lenguaje entre ellos. Y muchas veces el aprendizaje que hacen entre ellos es incluso más grande que el que podemos inculcarles nosotros, ¿no? Cuando están entre ellos fomentando su imaginación. El otro día me preguntaba, ¿no? Una madre, jo, es que estoy preocupada porque yo no sé si esto es producto de que mi hija sea hija sola, pero es que a veces juega y claro, se monta unas películas y con tanta imaginación, tiene tantísima imaginación que estoy preocupada. Claro, yo la miraba y le decía, ¿pero preocupa por qué? Si es muy positivo, eso es creatividad. Un niño a esta edad debe de ser capaz de montarse todas esas películas, ¿no? Porque si no es capaz de hacerlo ahora, ¿cuándo lo va a hacer? ¿No? Sus historias, que si los papás y las mamás, los juegos de toda la vida, ¿no? Que muchas veces son esos los que, incluso, bueno, aquí vemos, por ejemplo, en esta foto, veis la niña que está con una caja registradora, ¿no? Por ejemplo, montar un mercado dentro del aula, enseñar a aprender a sumar y a restar con frutas y con verduras, con una caja registradora, y entonces yo te doy, tú me tienes que dar, ¿no? Entre ellos. Estás enseñándoles a la vez que ellos están jugando y ellos aprenden sin darse cuenta, ¿no? Porque ellos lo ven como un juego. Eso es realmente lo motivante de esta etapa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los espacios de aprendizaje, no solamente el espacio de aprendizaje está dentro del aula, no, aprenden en el comedor, aprenden fuera en el patio, aprenden incluso en pequeños espacios recreativos, que hay muchos centros educativos, por ejemplo, nuestros colegios lo tienen, ¿no? El pequeño huerto que haces fuera, que lo hacemos entre todos, que los niños de vez en cuando van cada X tiempo a modo de rutina a regar, ellos se hacen conscientes de que, bueno, que aprenden a tener paciencia, porque obviamente una planta, se les explica, una planta no crece así por así de la noche a la mañana, hay que esperar, pero hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que regarla todos los días, generarles esa responsabilidad, ¿no? Que aprendan esa paciencia e incluso enseñarles ese contacto pues, con la naturaleza y ese respeto a la naturaleza también es importante, ¿no? Del entorno, que cuidar el entorno. Pues bueno, son todas esas pequeñas cosas que para ellos es motivante porque es un juego, pero también aprenden dentro y fuera del aula, ¿vale? Otra metodología, os he puesto aquí, lo llaman mucho, iré a hablar del cesto de los tesoros. Bueno, ¿qué es esto del cesto de los tesoros? Bueno, esto es una metodología que se utiliza sobre todo con los pequeños, de 0 a 3 años, ¿vale? ¿Cómo aprenden los niños de 0 a 3 años, tan chiquitines? Pues bueno, a través de la manipulación, experimentar tocando cosas, y el cesto de los tesoros no es otra cosa que un cesto, como la propia palabra indica, con elementos de diferentes rugosidades, diferentes texturas, donde, bueno, pues el alumno puede ir tocando, ir experimentando. ¿Esto qué es? Esto es suave, esto es rugoso. Entonces, solemos siempre poner, pues bueno, un pequeño peluche, ¿no? Suave, pues un nanas. Dice, esto de suave no tiene nada, ¿no? Incluso experimentar con olores. También se hace talleres de olores, por ejemplo, con especias de la cocina, con pues probar diferentes frutas,
¿no? ¿Esto qué es? Esto es dulce, esto es salado, esto es amargo. Pequeñas formas de jugar con ellos, se les acerca a su entorno experimentando pues, a través de los sentidos, ni más ni menos. Jugar con gelatina, ¿no? Ay, qué raro esta gelatina que siempre les suele gustar, e incluso mancharse, tocarla, ¿no? El cesto de los tesoros es un poco eso. Objetos, juntar objetos con diferentes texturas para que ellos puedan tocarlas con un tamaño adecuado, por si se las meten en la boca, ¿vale? Que no tengan obviamente ningún tipo de peligro, porque estamos hablando de la etapa de 0 a 3 años, ¿no? Donde todavía pues tienden a veces a llevarse un poco las cosas a la boca, ¿vale? Y luego el tema de las nuevas tecnologías. Tenemos que tener presente que las TICs son parte de nuestra sociedad y tenemos que enseñárselas. Y eso es así. Es cierto que, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos, ¿no? Siempre había el típico venga, campeonato de buscar una palabra en el diccionario y te tirabas ahí un buen rato hasta que la encontrabas la palabra en el diccionario y decías, ya, que la he encontrado, tal, y esos eran los juegos que hacíamos, ¿no? Y aquello requería de, bueno, de saberte bien qué letra va antes, qué letra va después, bueno, tenía mucho ejercicio a nivel cognitivo, hacías mucho ejercicio. Ahora nuestros hijos no tienen eso. Bueno, tienen eso y tienen más. Y tienen la realidad de las nuevas tecnologías que meten una palabra y en, ¿qué puedo decir? 3 segundos la tiene y no 3 minutos o lo que se tardara en encontrarla en un diccionario. Hay que enseñarles desde bien pequeños, incluso en la segunda etapa de infantil, fomentarles las nuevas tecnologías, porque es a lo que van a tener que estar acostumbrados a trabajar. Y eso es así, es su realidad. Pero claro, las metodologías que tenemos a día de hoy son muy variadas. Lo que no tenemos es que excluir unas con otras, sino complementarlas. O sea, enseñarles tanto un libro como un iPad donde pueden tener un libro, ¿no? Un libro donde lo puedan tocar, donde puedan abrirlo, que puedan leerlo y que sepan que eso existe como lo otro, ¿no? Porque es la realidad en la que se mueven y eso es así, el complementar, enriquecer, ¿no? Unas cosas y otras. Vale, luego tenemos, ¿vale? El área de conocimiento del entorno, cómo trabajan la psicomotricidad. También es conocimiento del entorno, ¿no? La psicomotricidad. Aquí diferenciamos entre, bueno, la psicomotricidad fina y la gruesa. La fina, obviamente, son estas dos fotos que tenemos aquí, ¿vale? A la izquierda tenemos a un que está con unas pincitas cogiendo bolitas. Un ejercicio muy sencillo que también se puede hacer en casa, ¿no? Y fomentar en nuestros hijos lo que es la pinza, la psicomotricidad fina, todo aquello que tiene que ver con las manos. Que recorten con tijeras, ¿vale? Que hay tijeras pequeñitas adaptadas para ellos que sean cómodas, también es fomentar la psicomotricidad fina. ¿Y por qué es importante fomentar esto? Porque es la preescritura, ¿vale? En niños de 3 años, ya segundo ciclo de infantil, comienzan ya a enseñarles un poco qué es eso pues bueno, de la pinza, ¿no? Para que intenten tener fuerza en la presión que hacen con el lápiz. Y eso lo hacen pues a través de ejercitando pues los dedos. ¿Y cómo? Pues bueno, estos son ejemplos. Aquí veis a un niño que es pues meter pues hilos a través de agujeritos, o también se lleva mucho como hacer pulseras, un hilo e ir metiendo pues digamos las cuentas, ¿no? Para hacer una pequeña pulsera. Se puede trabajar en casa con macarrones, hacer un collar de macarrones, también es psicomotricidad fina, ¿no? Donde ellos tienen que hacer minuciosamente, centrar un poco la atención para poder meterlo bien, fomentar no solo la psicomotricidad fina, sino también la atención, ¿no? Hay muchos ejercicios de este estilo, hacer bolitas de papel, ¿no? Y todas esas cosas pues les viene bien para lo que es la prescritura y coger un poco de fuerza en lo que es la pinza, porque al principio no tienen nada de fuerza, hacen las líneas con el lápiz pues muy flojitas, porque todavía no están preparados, ¿no? Y luego ya tenemos, pues bueno, la psicomotricidad gruesa, ¿vale? Que es un poco, aquí os he puesto un ejemplo de lo que puede ser la natación, donde ellos también hacen un poco de ejercicio, pero ya de forma un poco más global, no solamente con las manos, sino con todo su cuerpo,
¿vale? He puesto un ejemplo de la natación, pero como puede ser cantidad de ejercicios como el baile o otros ejercicios que ellos hacen en psicomotricidad, ¿no? Mientras que en primaria lo estamos llamando educación física, en infantil lo llamamos psicomotricidad, diferenciando entre la fina y la gruesa, ¿vale? Vale. Conocimiento del entorno. Bueno, aquí os he puesto, pues quizá, pues algunos pequeños consejos, ¿vale? Pues para dejarles un poco, pues eso, libre, de forma libre, que ellos sepan, pues dónde están los peligros, que sean capaces de observarlos, de verlos. Hemos hablado antes un poquito de la sobreprotección, por lo tanto no voy a hacer mención a ello. No dejarles acercar a la realidad niños inseguros, y eso es así, ¿no? Si nosotros les dejamos que experimenten, si les dejamos que en ocasiones se caigan, ¿no? A la siguiente lo van a hacer bien y ese aprendizaje les va a hacer seguros de ellos mismos, ¿no? Algunas situaciones concretas no son propicias de ser acercadas a la realidad en función de la edad madurativa del niño o por simplemente el riesgo que pueden suponer, ¿no? Y ellos deben de ser capaces de discernir entre los riesgos que conllevan o lo que no conlleva tanto riesgo. Y eso, ahí somos nosotros los que llevamos un poco la batuta, es el adulto, ¿no? Porque muchas veces reflejamos en ellos nuestros propios miedos, ¿no? Nosotros igual tenemos miedo, pero el niño no tiene miedo y es capaz y se ve seguro de hacerlo, ¿no? Entonces, dejémosle que lo haga. No volquemos nuestras inseguridades o nuestros miedos en ellos. Me llamaba mucho la atención un ejemplo, ¿no? El otro día fui a casa de una familia que no conocía, fui pues a comprarles una cosa y me llamó mucho la atención que tenían 3 hijos, ¿no? 2 ya un poquito mayorcillos en edad de primaria, que cada uno estaba pues haciendo sus deberes y tenían una de un añito, un poco más, no tendría mucho más. Acababa de empezar a andar, no llevaba mucho tiempo andando y subía y bajaba las escaleras, además escaleras de estas que entre peldaño y peldaño, ¿vale? Están abiertos, o sea, se ve el suelo. Vamos, yo la veía subir y bajar con una seguridad pasmosa, pero yo la miraba y me estaba dando pánico. Pero claro, miraba a su madre y veía tan tranquila y digo, pues debe de ser que sabe hacerlo bien. Y se me ocurrió preguntarle, ¿tú tienes barreras en la escalera? ¿Utilizas barreras? Me dice, no las he tenido. Las tenía al principio un poco cuando era bebé y gateaba, pero hace ya un tiempo que las quité, porque sabe subir y bajar perfectamente. Y dije, muy bien, pero lo decía con una tranquilidad pasmosa, ¿eh? Y la niña era una niña que acaba de empezar a andar, pero iba, subía, bajaba con una seguridad alucinante, que pocas veces se ve, y la madre también pues con mucha tranquilidad, ¿no? Que a veces es eso, un poco pues la sensación que nosotros a ellos les transmitimos, seguridad que les transmitimos, que es al final es fundamental, ¿no? Y luego, tanto padres como docentes somos mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos de ayudarles y de guiarles, no de hacérselos. Es decir, siempre darles ese margen de sé que eres capaz de hacerlo. Eso es importante, ¿no? Porque también ellos ven que pones confianza en ellos, ¿no? Dice, es que está esperando a que lo haga, lo voy a hacer porque yo puedo. Aunque lo haga mal, no pasa nada si lo hace mal. El caso es que sea capaz de hacerlo o lo intente al menos, ¿no? Luego, hacer que nuestros hijos y alumnos tengan hábitos, rutinas, horarios, normas, les ayudará a adaptarse a un entorno que también las tiene, ¿no? El entorno también tiene normas, ¿no? Y a veces nos preguntamos muchas veces, ¿romper la rutina es positivo? ¿No? La rutina es necesaria, pero no por ellos, por su edad. Es necesaria para todos, porque si pensamos en nosotros mismos como adultos, nosotros también necesitamos una rutina. Es necesaria. De hecho, ahora, si nos fijamos en estas circunstancias en las que estamos viviendo, estos cambios de rutina muchas provocan que pensemos, quiero volver a la rutina, ¿no? Quiero volver a la realidad que tenía antes, que por lo menos me podía organizar, ahora tengo que cambiar mi forma de organizarme,
con que si mi trabajo, que si los niños, ¿no? Y eso es normal y a veces genera ansiedad. Los cambios en nuestras rutinas nos generan ansiedad y lo mismo que nos genera ansiedad a nosotros, le genera ansiedad a ellos. Es necesario que tanto ellos como nosotros tengan una rutina. Y cuando ellos ven que nosotros también tenemos una rutina, es más fácil llevarla a cabo, ¿no? Es decir, la rutina es para todos. ¿Romper la rutina es positivo? ¿Por qué no? ¿No? Es decir, tenemos que ser estrictos en una rutina, sí, pero a veces todos necesitamos cambiar y decir, bueno, llegan las vacaciones, vamos a seguir con la rutina de todos los días. Obviamente no, ¿no? Llega el viernes, ¿por qué no hacemos un cambio de rutina todos los viernes y lo hacemos como una tradición familiar? ¿No? Son pequeñas cositas que eso también genera tradición familiar y genera familia y unifica, ¿no? Es decir, llega el viernes es nuestro día y es el día de ver una peli y comer palomitas, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pues es algo que se hace todos los viernes y lo hacemos en familia. O llega el viernes y para cambiar la rutina nos vamos en familia a comer una pizza juntos. Fenomenal, ¿no? A veces romperla, pues también es necesario, pero una rutina tiene que haber. Es cierto que es más difícil romper las rutinas en el primer ciclo de educación infantil de 0-3, fundamentalmente pues porque, bueno, hablamos de niños más pequeños, tienen sus horarios de siesta y eso hay que respetarlo siempre. Las siestas, y además dependiendo también del niño, hay que intentar respetarlas, porque va a ser esa siesta fundamental para que pueda hacer de forma satisfactoria otras cosas, sin que esté pues un poco más irascible a nivel emocional o demás, ¿no? Pero bueno, siempre intentando pues bueno, saber y luego cada uno conoce pues bien a su alumno o a su hijo, ¿no? Qué es lo que necesita en cada momento y sus tiempos de sueño, que en el primer ciclo es muy importante también respetarlos, ¿no? Hablábamos de los hábitos, ¿no? De las rutinas. Esto también se hace en educación infantil y es fundamental dejar que sean ellos solos quienes lo hagan, ¿no? Es decir, yo pongo siempre el ejemplo de mi hijo que siempre tarda 2 horas en comer y hay que estar ahí, venga, venga, otra cucharada, azuzándole, ¿no? Y claro, muchas veces yo me preguntaba, voy a hablar con su profesora porque a las pobres las tiene que tener locas, porque 2 horas para comer, yo no sé, entonces se me ocurrió hablar con ellas. Digo, bueno, cuéntame un poco el tema de la comida, ¿qué tal? Porque me da a mí que se tiene que ir sin comer, porque si tenéis media hora en el comedor para comer, en media hora no sé yo si come. Y me dice, sí, y come media hora y come solo. Y yo, muy bien. O sea, que en el cole sí, que en casa no. ¿Vale? Eso es porque es capaz de hacerlo y es capaz de darse prisa cuando le interesa. Si no lo haces porque no quiere, muchas veces, ¿no? Entonces hay que muchas veces contrastar cómo son con nosotros en casa, cómo suelen ser en el colegio, porque a veces te podría hasta sorprender, ¿no? Y las rutinas y que sean autónomos es importante que se fomente desde bien pequeños, ¿no? Y dejar que hagan las cosas solos, por lo menos. Sí que es cierto que a veces también, bueno, y todos pecamos un poco de eso, jugamos con el factor tiempo, ¿no? Es decir, llega por la mañana, venga, vístete, vístete, y al final dices, mira, no tengo tiempo, te termino vistiendo yo, ¿no? Vale, sí, de acuerdo, pero por lo menos si sabes que eso pasa, bueno, pues vamos a levantarnos 10 minutos antes, porque te voy a intentar vestir tú solo. Aunque luego tú termines vistiéndole, déjale que lo intente, ¿no? Tú vas en su ayuda, pero siempre intentando y fomentando que sea el niño quien lo promueva y quien lo intente siempre, ¿no? Igual que todo lo demás, la alimentación, ¿no? La higiene, son cosas fundamentales y la autonomía es, bueno, es un objetivo fundamental en esta etapa. Vale, yo ya, y terminar un poco esta presentación, quería preguntaros, ¿guardería o escuela infantil? ¿Con qué término os quedaríais? ¿Vale? Sí que es cierto que hace unos años se sigue escuchando, hablábamos mucho de guardería, pero cuando hablamos del término guardería, bueno, de alguna forma da la sensación
que viene de la palabra guardar, ¿no? Sin embargo, escuela infantil, cuando hablas de escuela infantil, hablas de aprendizaje, ¿no? Entonces, simplemente os he lanzado aquí una pregunta para que penséis pues, con cuál de ellas os quedaríais, ¿no? Indudablemente creo que la etapa de educación infantil hace mucho más allá que el mero hecho de guardar. Sí que es cierto que muchas veces por necesidad de la conciliación es algo tan necesario hoy en día, ¿no? Pero ¿y la cantidad de cosas que se hacen y la cantidad de cosas que aprenden nuestros alumnos? Sobre todo, no solo conocimientos, sino todo aquello que va más allá de los conocimientos, que es el aprender a desenvolverse en su entorno y aprender a vivir, en definitiva, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo. Muchas gracias por vuestra atención.